en el trabajo de cada día, objetivos, comparaciones. La mirada ajena como una regla invisible. La gracia reordena las ambiciones para que no nos devoren. Aprendemos a trabajar como para el Señor, no para alimentar la ansiedad de ser reconocidos. La identidad deja de colgar del último resultado, y cuando toque perder, no se perderá el alma. Cuando toque ganar, no nos perderemos a nosotros mismos. La gracia no nos saca del mundo, nos devuelve al mundo con un corazón nuevo, capaz de servir sin cálculos, de perseverar sin cinismo, de decir no, sin culpa y sí, sin miedo. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en medio de un ritmo apresurado, donde a veces el alma se agota antes que el cuerpo. Corremos, intentamos aparentar que estamos bien, pero en algún lugar del corazón algo se resquebraja en silencio. Hay noches en las que el sueño no cura el cansancio, porque no es el cuerpo el que está fatigado, sino el corazón. Ese peso es tan invisible que ni las vacaciones, ni los halagos, ni los logros consiguen quitarlo. Por fuera sonreímos, por dentro una voz susurra: no puedo más. Hemos aprendido a tensarnos, a disimular, a desempeñar el papel de fuertes. Pero la palabra de Dios nos enseña algo distinto. Existe un descanso que no se compra, solo se recibe, no nace del mundo. Viene de Cristo. Jesús habla con dulzura: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo le daré descanso. No dice: arréglate primero y luego ven, ni exige pruebas de fortaleza, es solo invita: venga y yo le daré. Ese descanso no es premio al rendimiento, sino regalo para un corazón herido. El mundo ofrece descansos breves, una cama más blanda, un fin de semana despejado, un viaje que termina. Jesús regala otra cosa: descanso para el alma. No promete quitar todo peso, entrega un yugo nuevo, el de su presencia, que hace llevadera la carga que antes aplastaba. Ese descanso no huye de la realidad, la redime, no adormece, despierta una paz que no depende de la agenda ni del saldo en la cuenta. Tal vez aún asome la inquietud. Esa promesa es de verdad para mí. Hemos fallado muchas veces, nos hemos cansado de nuestro propio cansancio, hemos repetido mañana cambio. Demasiadas veces ira. Sin embargo, Él nos llama por nuestro nombre. La iniciativa es de Jesús. No nos pide exhibir fuerza, nos invita a reconocer el agotamiento y a dar un paso hacia Él. La fe nace no de un discurso, sino de un gesto humilde. Acercarnos tal cual somos, con la carga real, sin máscaras ni envolturas. Fíjense en el orden delicado de la invitación. Primero ven, después descanso. No esperes sentirte digno para acercarte. Acércate y Él te hará descansar. Ese descanso es un lugar y es una persona. Recostar la cabeza en su corazón cuando la mente gira sin parar. Respirar en su presencia cuando las culpas te persiguen. Descubrimos que ya no caminamos solos,
Porque hay alguien que se pone a nuestro lado y comparte el yugo. ¿Por qué pesa tanto el alma? Por una fisura llamada pecado. No solo un desliz moral, sino una quiebra en la relación con Dios. La fuente, al alejarnos de la fuente, la sustituimos por nuestro propio pulso, por nuestro control. Cuando la fuerza se agota, cae la máscara. Emergen el miedo, la vergüenza, el orgullo herido y la sed de aprobación. Intentamos cubrirlo con prisas y sonrisas, pero el corazón no conoce máscaras. Clama ser sanado desde la raíz, no solo organizado por fuera. Confesar esta verdad no es condenarse, sino abrir la puerta a la liberación. La gracia no borra el pasado como si no hubiera existido. Lo abraza, lo lleva a la luz para que no gobierne. Dios no aplasta al que vuelve, levanta al que se rinde ante la verdad. Así, el cansancio se vuelve señal de misericordia, campana de alerta. El alma no puede sostenerse sola cuando susurramos: esto que cargo no puedo cargarlo solo. La puerta ya se ha entornado y en ese umbral se dibuja un camino, no el del autoexigirse hasta romperse, sino el del encuentro con aquel que nos espera desde siempre. Ese camino pasa por la cumbre del amor, la cruz. Only, la justicia y la misericordia no se oponen, se abrazan. La justicia dice la verdad sobre el pecado. No es una mera distracción, es una herida que desordena y destruye. La misericordia dice la verdad sobre el corazón de Dios. No fuimos creados para vivir lejos ni para arrastrarnos bajo culpas interminables, sino para volver a la casa. En el Calvario no triunfa la indulgencia barata ni una sentencia gélida. Triunfa el amor que carga lo que nosotros no podíamos cargar. Cristo no vino solo a dar un consejo, vino a entregar su vida. No nos ofrece un método de autosuficiencia, se ofrece a sí mismo. El Cordero inocente se puso en nuestro lugar, llevó nuestras culpas, dejó que la espada de la justicia lo atravesara y con su sangre abrió un camino nuevo. Por eso la cruz no es emblema de derrota, es la puerta abierta de la esperanza. Allí la deuda es declarada pagada, la vergüenza es desarmada y el acusador enmudece. El Dios tres veces santo no negocia con el mal, lo vence con un bien mayor. La entrega total de su Hijo. Mira la cruz no como una idea, sino como un gesto concreto a tu favor. La justicia que temías no cayó sobre ti, sino sobre Cristo que te amó. La misericordia que anhelabas no quedó en promesas, se hizo carne y sufrió por ti. Cuando digas mi pecado, di también mi Salvador. Cuando recuerdes lo que hiciste o lo que te hicieron, recuerda quién es Él y lo que hizo por ti. El cansancio que te hundía no puede sostenerse ante esta verdad. No estás solo. No te han dejado a la deriva, no tienes que salvarte a ti mismo. Existe un lugar donde descansar que no depende de tus méritos, sino de su obra ya cumplida. Ipsilon, como Él resucitó. Lo ocurrido en la cruz no fue inútil. Si Él siguiera en el sepulcro, la culpa hablaría más fuerte que la esperanza. Pero Él vive. Y por eso su perdón no es un recuerdo,
es una presencia. No venimos a un héroe del pasado, sino a un Señor vivo que puede sostener hoy. De ahí que el descanso del alma no sea evasión, sino comunión. La carga se hace ligera cuando se lleva con aquel que cargó lo imposible. La historia se vuelve habitable cuando la miramos desde la victoria de Cristo y no desde el sumatorio de nuestras caídas. Por eso, si en tu interior acaba de encenderse una pequeña llama de esperanza, no la apagues con excusas. Levántala como una oración sincera. Señor Jesús, aquí estoy, cansado y cargado. Enséñame a descansar en ti. Él escucha, Él sabe, Él puede. Y cuando nos apoyamos en Él, el corazón empieza a latir de nuevo al compás de la paz de Dios. Queridos hermanos y hermanas, y cuando el corazón es conducido a ese compás de paz, empezamos a reconocer que la gracia no está lejos, no es solo para la oración o las fiestas. La gracia entra en los callejones estrechos de la vida cotidiana y toca esos lugares que creemos poco sagrados. El favor de Dios se cuela en la mañana apresurada, en la mesa familiar a veces tensa, en el escritorio lleno de presión, en los recuerdos que se alargan en silencio. Si en la cruz el amor proclamó está apagado, en lo diario la gracia susurra, empieza de nuevo. No empezar negando el pasado, sino dejando que el Señor escriba un capítulo nuevo justo donde nos quedamos trabados, impacientes o avergonzados. Mira la casa donde vivimos, discusiones repetidas, silencios que hablan, promesas rotas. La gracia no borra lo que pasó, nos enseña a responder de otro modo hoy. En lugar de defender nuestra versión hasta el final, aprendemos a decir con sencillez: me equivoqué. En vez de llevar la contabilidad de las deudas afectivas, aprendemos a romperlas. Te perdono. No es debilidad, es una fuerza que no necesita derrotar al otro para salvar el vínculo. Al recibir el perdón incondicional de Cristo, el espejo deja de ser juez y se vuelve ventana. Miramos nuestra propia pobreza sin desesperar y la fragilidad ajena sin despreciar. Si comienza la restauración por dentro, donde la gracia desarma suavemente los mecanismos que nos volvían ásperos. Pasemos al trabajo. Objetivos, comparaciones, la mirada ajena como una regla invisible. La gracia reordena las ambiciones para que no nos devoren. Aprendemos a trabajar como para el Señor, no para alimentar la ansiedad de ser reconocidos. La identidad deja de colgar del último resultado. Y cuando toque perder, no se perderá el alma. Cuando toque ganar, no nos perderemos a nosotros mismos. La gracia no nos saca del mundo, nos devuelve al mundo con un corazón nuevo, capaz de servir sin cálculos, de perseverar sin cinismo, de decir no, sin culpa y sí. Sin miedo. Miremos el pasado, errores que persiguen, decisiones que avergüenzan. La gracia no borra la memoria, la limpia, permite recordar sin quedar atrapados. El pecado susurraba:
yo te definía, la gracia responde, ya no. Por eso, el descanso en Cristo no es quietud pasiva, es reposo en movimiento. Él nos sienta sobre un fundamento firme para que nuestros pasos sean distintos. Descansar en Él no es abandonar responsabilidades, es vivirlas desde un amor recibido, no desde una deuda impagable. La culpa nos encadena a lo que fuimos, la gracia nos abre a lo que con Dios podemos llegar a ser. Si buscas huellas de la gracia en lo pequeño, atiende a los gestos. Una palabra más suave, donde antes alzabas la voz, una llamada postergada, un breve silencio antes de responder, un abrazo ofrecido sin exigir explicaciones. Mírate hoy más paciente que ayer, más sincero que antes, más libre para pedir ayuda. Esa es la firma de Dios en tu historia. No un salto mágico, sino una fidelidad que día tras día convierte lo ordinario en lugar de encuentro. La gracia no te apura, te acompaña. Y cuando caes, no te expulsa, te levanta y te enseña a caminar. Llega un punto en que las palabras ya no alcanzan y el alma necesita dar un paso. Este puede ser tu momento, no porque todas las preguntas estén claras, sino porque has reconocido que tal como estás, no puedes seguir cargando solo. Convertirse no es castigarte ni revolcarte en culpas viejas, es volver el rostro a Dios, soltar lo que te ata y abrir las manos para recibir lo que no puedes comprar, es decir, con verdad. Me he equivocado, me cansé de mi camino, quiero los tuyos. El arrepentimiento evangélico no es solo dolor, es cambio de dirección, es dejar de justificarse para justificar a Dios, aceptar que su verdad es más fiable que nuestras excusas. No te pide discursos largos, te pide sinceridad. No te exige obras previas, te invita a venir con lo que eres y con lo que no puedes. El corazón que se rinde no pierde su dignidad, la recupera, porque la gracia no humilla, levanta, no borra tu historia, le da un comienzo nuevo. Por eso, si oyes su voz, no endurezcas el corazón, no postergues lo que sabes que necesitas. Las demoras suelen disfrazarse de prudencia, pero muchas veces esconden miedo. La fe no niega el miedo, decide avanzar a pesar de él. Delante de ti hay una puerta abierta, la del perdón, la de la paz, la del regreso a casa. No se entra por méritos, se entra por confianza en aquel que ya pagó el precio. Mira la cruz y nómbralo. Jesús, en ti confío. Allí comienza la decisión que cambia la carga. La pones en sus manos y Él pone su descanso en tu corazón. Quizá temes no perseverar. Nadie comienza sabiendo, se aprende caminando con Él. Lo único imposible es seguir igual si te entregas de verdad. Dios conoce tus caídas y aún así te llama por tu nombre. No esperó a que fueras fuerte para amarte. Te amó para darte fuerza. Dale hoy tu sí, no un sí ruidoso, sino verdadero. Un sí que abra tu vida a su voluntad, que deje atrás los atajos, que elija la luz
aunque los hábitos tiren hacia la oscuridad. Ese sí tiene forma de confianza, de obediencia sencilla, de pasos pequeños y constantes. Si tu corazón asiente en silencio, si tus ojos se humedecen sin saber por qué, no apagues ese movimiento. Es la gracia tocando a la puerta. Decide con humildad. Vuelve a Dios. Dile con tus palabras que lo necesitas. Y cuando lo hagas, quizá no quede todo resuelto de inmediato, pero lo esencial habrá comenzado. Ya no caminarás solo, la dirección habrá cambiado, la carga tendrá otro hombro y el descanso que buscabas al fin tendrá un nombre en el silencio del alma. Puedes elevar una oración sencilla. Señor Jesús, aquí estoy, cansado, cargado, con más preguntas que respuestas. Reconozco mi pecado y mi orgullo. Reconozco también mis heridas y mis miedos. He intentado sostenerme solo y no he podido. Hoy vuelvo mi rostro hacia ti. Creo que en la cruz cargaste con mi culpa y abriste para mí un camino nuevo. Creo que has resucitado y estás vivo, y que tu perdón no es teoría, es presencia con lo que soy y con lo que no puedo. Te digo, Jesús, ten piedad de mí. Me arrepiento de lo que hice y de lo que omití, de las palabras que hirieron y de los silencios que pesaron, de los caminos donde te di la espalda. No quiero seguir así. Dame un corazón nuevo. Lava mi historia con tu sangre. Rompe la cadena de la culpa que me persigue. Enséñame a descansar en ti. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi pasado, mi presente y lo que vendrá. Entra en mi casa, entra en mis decisiones, entra en mis pensamientos que no se detienen. Que tu paz guarde mi mente y tu amor sostenga mis pasos. Y cuando la oración se cierre, nada necesita exhibirse. Basta una pequeña fidelidad. Porque la gracia no busca comienzos rimbombantes, sino que siembra inicios sencillos y perseverantes, para que cada día el corazón reaprenda el ritmo libre de los hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, y aprendemos que el descanso en Cristo no es un destello fugaz, sino un ritmo de vida que se ejercita cada día. Así como la respiración entra y sale con constancia, el alma necesita un compás nuevo para sostenerse en medio del ajetreo. El don del Espíritu es el calor del comienzo. Que Él sople en nosotros una fe a la vez sencilla y firme, que transforme hábitos, sane recuerdos y ordene los deseos bajo la luz de Dios. Cuando nos tienten las excusas, que nos conceda elegir la verdad. Cuando las fuerzas flaqueen, que nos enseñe a buscar su rostro. Cuando todo en nosotros quiera huir, que no dé permanecer en esos movimientos interiores silenciosos y fieles. El corazón empieza a aprender un descanso adulto. Desde lo escondido del corazón, la gracia se extiende hacia las relaciones. Elegimos perdonar como hemos sido perdonados. Nombramos con suavidad a quienes nos han herido y susurramos: te perdono, no por grandeza propia, sino porque la gracia es más grande que la herida. Y pedimos también con humildad ser perdonados donde nosotros herimos. Dios irá cosiendo las roturas que nuestras fuerzas no alcanzan a reparar. Entonces,
la palabra vuelve como promesa suave. Vengan a mí y yo le daré descanso. Cuando regresa la culpa, la misericordia habla más alto. Cuando vuelve el miedo, la cruz y la victoria de la resurrección se alzan luminosas como columna de nube y de fuego en la noche. Caminar con el Señor es una travesía, no una carrera. Un paso cada día, un sí. Cada jornada nos aferramos a Él, pero sabemos que es su mano la que sostiene. Desde aquí podemos practicar un breve itinerario para reordenar el corazón alrededor de su presencia. El primer paso, un momento de silencio. Leer lentamente la invitación de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Nombrar con palabras verdaderas nuestra carga y quedarnos reposando en su promesa. Tú eres mi descanso. Después, abrir el Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 16. Sustituir mundo por nuestro nombre y acoger la certeza: Dios me ha amado. Luego, hacer un examen breve, reconocer el bien recibido, confesar sin miedo lo que no estuvo bien y entregarlo a la cruz. Culminando en acción de gracias, avanzamos hacia el perdón concreto. Si hay un hombre que duele, lo presentamos ante Dios y decimos: perdono como he sido perdonado. Si precisamos pedir perdón, imploramos luz y humildad para el momento oportuno. Otro día, leemos en voz baja el Salmo 23. Subrayamos la frase que más consuela y la llevamos como hilo conductor durante la jornada. Cuando llegue la inquietud, la repetimos para volver al centro. En otro día, escogemos un servicio escondido, hacer el bien a alguien cercano sin anunciarlo. Una ayuda simple, una palabra suave, un poco más de paciencia, y al final del ciclo de 7 días descansamos en Dios de modo especial. Dedicar más tiempo a la oración, si es posible, participar en la liturgia o reunir a la familia en torno a la palabra para dar gracias. Anotamos unas líneas en un cuaderno. ¿Dónde tocó la paz? ¿Dónde costó más? ¿Qué palabra bíblica nos sostuvo? Pedimos dirección para la semana que viene y nos atamos a 2 hábitos muy sencillos. Orar unos minutos cada día y leer al menos un pasaje breve del Evangelio. No te midas por sensaciones, mídete por fidelidad. Si en el camino tropezamos, no hace falta empezar desde cero, sino empezar de nuevo desde la confianza. El Señor no nos empuja, nos guía con mansedumbre. Cuando la culpa o el miedo regresen, volvemos a la oración primera. Señor Jesús, aquí estoy. Nos levantamos una vez más. Aprenderemos que el descanso que buscamos no es solo alivio, sino un modo de vivir apoyados en Él. Paso a paso, día a día, el alma aprende a respirar a su ritmo, a pensar con su palabra, a amar con su paciencia. Ese es el signo de que el camino ya se ha abierto. Desde un interior renovado, el río de la gracia desborda sus orillas y entra en cada relación. La fe madura siempre tiene un rostro concreto. Se nota en cómo tratamos al que nos hiere, al que nos debe, al que piensa distinto. El Evangelio no solo cambia lo que creemos, cambia cómo amamos.
Quien ha hallado descanso en Cristo se vuelve artesano de reconciliación, no porque olvide lo que ocurrió, sino porque aprendió que la misericordia es más fuerte que la herida. Dios no nos llama a vínculos perfectos, sino redimidos, a perdonar sin exigir aplauso, a pedir perdón sin sentir humillación. El orgullo quiere tener la razón, el amor quiere sanar. Donde antes insistíamos en la última palabra, la gracia nos enseña a ofrecer la primera mano. Donde antes veíamos amenazas, ahora vemos almas. El mismo Jesús que nos dio descanso nos envía a sembrar paz, no con eslóganes, sino con gestos elocuentes. Escuchar antes de responder, bendecir cuando otros critican, ayudar sin esperar retorno. Cada acto de ternura es una grieta por la que entra la luz del reino. Al mismo tiempo, se reordena el propósito. No estamos en el mundo solo para sobrevivir o acumular logros, sino para reflejar el corazón de Dios en lo cotidiano. Nuestra historia, incluso con sus fisuras, puede ser cauce de esperanza para los cansados. Aquello que nos dolió puede convertirse en lenguaje de consuelo. No maldigas tu pasado, entrégalo y verás al Señor hacer de tu herida un testimonio. Él no desperdicia el sufrimiento, lo convierte en semilla. Cuando perdonas, cuando sirves, cuando oras por quien te ofendió, te vuelves testigo vivo de la gracia que un día te alcanzó. No temas si el cambio es lento. La restauración no es un relámpago, es un amanecer. Hay mañanas en que apenas se nota la luz, pero sigue amaneciendo. Persevera, deja que la palabra te siga modelando, que el Espíritu ponga en tus labios palabras de vida, que la comunidad sea tu apoyo. Cada día que eliges amar en lugar de resentirte, das testimonio del Dios que te levantó. El propósito no se mide por el ruido que haces, sino por la paz que siembras. Y cuando la tentación te tire de nuevo hacia el cansancio de antes, levanta la mirada, recuerda la cruz, recuerda su promesa. Mi yugo es suave y mi carga ligera. No vuelvas a cargar lo que ya fue redimido. No intentes ganar lo que ya te fue dado. Vive como quien ha sido perdonado, libre, agradecido y dispuesto a comenzar cada día como si fuera el primero. En esa libertad serena, el corazón se mantiene joven y la misión se vuelve alegría. Tal vez llegaste con el corazón exhausto y la mente llena de ruido. Ahora sabes que no es tu fuerza la que te salvará, sino la presencia del que te amó primero. No estás abandonado a tu suerte ni condenado a repetir lo mismo. Hay un descanso que no depende de las circunstancias, sino del Dios que camina contigo. Cuando el peso te doblegue, recuerda el nombre que te sostuvo. Y Jesús, cuando vuelvan las sombras, mira la cruz que permaneció en pie cuando todo parecía derrumbarse. Él es tu paz. Descansar en Cristo no significa huir del mundo, sino habitarlo con un corazón nuevo. Trabajar sin perder el alma, amar sin poseer, perdonar sin llevar cuentas, esperar sin imponer plazos. Es aprender la cadencia de su mansedumbre, paso a paso, día a día. Su yugo no aplasta, sostiene, su carga no hunde, guía,
La esperanza que siembra no es euforia pasajera, es certeza humilde. Aún en lo pequeño, Dios sigue obrando, y si mañana vuelven las preguntas, regresa al comienzo. Señor Jesús, aquí estoy. No necesitas discursos largos, necesitas verdad en los labios y confianza en el pecho. Vuelve a abrir la palabra. Guarda una frase en el corazón y deja que te acompañe por las calles, en las tareas, en las conversaciones. La fe se hace adulta cuando aprende a recordar quién es Él, lo que ha hecho, que no camina solo. Y cuando mires atrás y veas la distancia entre quién eras y quién estás llegando a ser, no te atribuyas el mérito. Da gracias. La gracia ha trabajado en lo oculto, como la levadura en la masa, como la semilla bajo tierra. Dios escribe con paciencia y sin ruido. Por eso, no te impacientes contigo. Él no apresura tu paso, lo acompasa con el suyo. Te levantará todas las veces que haga falta. Te enseñará a elegir la luz. Te dará el pan para el camino. Ahora elevamos el corazón y cerramos con una oración humilde. Espíritu Santo, ven, sopla tu aliento en mí. Enciende en mi interior una fe sencilla y firme. Concédeme elegir la verdad cuando me tienten las excusas, buscar tu rostro cuando me falten fuerzas, permanecer cuando todo en mí quiera escapar. Transforma mis hábitos, sana mis recuerdos, ordena mis deseos. Y Jesús, pongo mi carga en tus manos. Tú eres mi descanso cuando la noche se haga larga. Recuerdam tu promesa. Cuando regrese la culpa, habla más fuerte con tu misericordia. Cuando vuelva el miedo, que tu cruz y tu victoria iluminen mi camino. Desde hoy quiero caminar contigo, un paso a la vez, un día a la vez. No me sueltes, Señor. Yo me aferro a ti, pero sé que es tu mano la que me sostiene. Hágase tu voluntad en mi vida y que todo lo que soy te pertenezca.